Quiero que tengan abiertas sus Biblias en la segunda epístola del apóstol San Pablo a Timoteo. Generalmente cuando uno no conoce mucho la Escritura piensa que quien escribió esta carta fue Timoteo. Pero si uno pone atención, dice que Pablo le escribe a Timoteo y le escribe dos cartas. Cuesta un poco entender, y ahí donde uno dice la gracia y como cantábamos, la fortaleza de Dios, para sobre todo el apóstol Pablo, que está escribiendo de una cárcel. Él no está escribiendo del living de su casa, él no está escribiendo cómodamente sentado en algún lugar paradisíaco, sino que él está escribiendo desde una cárcel. Los historiadores hablan de que Pablo estuvo en dos periodos en la cárcel. El primer periodo fue un periodo más tranquilo, más afable. Hoy día, podríamos hoy día compararlo con una prisión o arresto domiciliario. Él tenía cierta libertad como para recibir gente, para conversar con ellos. Pero la segunda vez, y esta es cuando le escribe a Timoteo, se dice que él estaba en una cárcel y era tratado como un malhechor. Lo más probable es que haya estado encadenado. Lo más probable es que haya pasado mucho frío, haya pasado hambre, haya sido golpeado. Y en esa circunstancia, el apóstol escribe a Timoteo. Y si ustedes se fijan, Pablo a Timoteo, Pablo no se desgasta escribiendo, mira, estoy en una cárcel, estoy sufriendo esto, estoy padeciendo lo otro. Él no se desgasta en eso porque él entiende que aunque ciertamente estaba sufriendo por causa del Evangelio, lo que necesitaba escuchar Timoteo no eran quejas, sino que era escuchar un mensaje que le fortaleciera, que le animara a seguir adelante a pesar de ser un joven. Queridos hermanos, el amar y servir al Señor no es un tema de edad. Un niño, un joven, como un viejo de la tercera o cuarta edad, como se llama ahora, debe servir al Señor. Podemos jubilar en muchas áreas de la vida, pero de amar y servir a Dios y de predicar y de hablar del Señor a otras personas, naturalmente que lo vamos a hacer hasta que tengamos que morirnos. Pablo le escribe a Timoteo en esa circunstancia, desde una cárcel. Le escribe a un joven que de una u otra forma estaba siendo cuestionado por algunas personas que no les gustaba mucho porque era joven. Por eso, en otra ocasión, en otro texto, Pablo le dice, Timoteo, ninguno tenga en poco tu juventud. O sea, en otras palabras, ninguno te mire menos por el hecho de ser joven. Si no sé ejemplo, dice. Y ahí habla de lo que Pablo esperaba de Timoteo. Repito, sin límites de edad, sino que el deseo de amar y de servir al Señor. Por lo tanto, le escribe a este joven Timoteo esta segunda carta, animándolo en medio de las circunstancias y en medio de la oposición que muchas veces tenía. Pablo también había sido desencantado por algunas personas que lo habían abandonado, que se habían ido, dice, en pos de otras cosas vanas, que el Evangelio era mirado
como si es que hubiera tiempo, si es que me alcanza el tiempo, si es que puedo. Y muchos sencillamente habían abandonado a Pablo, habían abandonado de una otra forma el Evangelio al cual el Señor les había llamado. Por lo tanto, Pablo también sentía mucho dolor por esas personas, que muchas de ellas las había sentido muy cercanas y que había visto después cómo lamentablemente llevados por un sinfín de cosas se habían alejado. Le recomienda, entre otras cosas, que no se preocupe de temas irrelevantes, de palabrerías, de chismes, de temas vanos que no tienen mayor importancia, y que se preocupe realmente como soldado de Jesucristo en predicar el Evangelio y fortalecer a las almas que conocen del Señor. Por eso a este sermón le coloqué como título Un obrero aprobado por Dios. Es un poco largo el título, pero lo traje del mismo texto bíblico que le compartí en la mañana en el WhatsApp de la iglesia. Un obrero aprobado por Dios. Y quiero remitirme solamente a 2 Timoteo capítulo 2, versículo 15. ¿Por qué leímos el capítulo completo? Es para que entendiéramos el contexto, para que entendiéramos en qué sentido este versículo está inserto ahí, y no para que el predicador después saque su propia idea ajeno del contexto. Es lo que aprendimos, entre otras cosas, en la capacitación del sábado, hace un par de sábados atrás, acá en el templo para todos los predicadores. Que siempre hay que tomar el sentido del contexto para que no sea un pretexto y así nos remitamos realmente al sentir o al sentido que Dios quiso darle a este pasaje. Y el contexto habla justamente de eso. Pablo a Timoteo: sé un obrero, sea aprobado, un obrero fiel, un obrero que, aun a pesar de las circunstancias, de los problemas y de las dificultades que ya en ese tiempo se presentaban, no sea obstáculo. Se cree que entre el año 66 y 67, después de Cristo, en el tiempo de cuando el emperador Nerón, el emperador romano, reinaba ahí, que era Nerón, que era un hombre que persiguió terriblemente a la iglesia y a los cristianos. Por eso Pablo estaba encarcelado y posteriormente fue decapitado, murió por causa de Cristo. Como muchos más, miles y miles murieron por causa del Evangelio. Por lo tanto, en ese año 66-67 escribe esta carta, la segunda carta. Primera había escrito a Timoteo, después escribe una segunda carta que se llama Segunda Epístola del Apóstol San Pablo a Timoteo, donde cita entre ellos el versículo 15: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. Yo creo que la gran mayoría de los que estamos acá hemos dado alguna vez un examen, ya sea en el liceo, instituto, en la universidad, pero no una prueba sencilla, no las pruebas que comúnmente uno hace, sino que muchas veces, bueno, el más alto es el examen de grado, que es donde se le toma la materia prácticamente todo lo que ha estudiado durante esos años, y que es uno de los exámenes más exigentes y rigurosos que existen. Pero también hay exámenes que contestan a una tesis, y la cual hay que defenderla, y en esa defensa surgen preguntas, respuestas, etcétera, etcétera. Por lo tanto, exige, quienes nos ha tocado alguna vez rendir exámenes de ese tipo, una preparación. No una preparación de última hora, no una preparación de un fin de semana, sino una preparación de meses y muchas veces de un año completo. Sobre todo los exámenes de grado son los exámenes donde la persona tiene que estudiar meses y meses y meses y meses, porque
el grado de preguntas que se le hace es altísimo. Por lo tanto, la exigencia es tremenda. Uno como profesor, aquí vemos muchos profesores, nos ha correspondido muchas veces examinar a un alumno, a un estudiante, de manera escrita generalmente, pero muchas veces también de manera oral. Y uno hace preguntas. Y uno como profesor ya después de muchos años tiene la facilidad de poder darse cuenta si el alumno realmente estudió o no. Muchas veces uno hace la pregunta, ¿estudiaste? Y ahí la persona medio nerviosa, cuando es sincera, dice, en realidad es que no tuve mucho tiempo, en realidad no estudié lo que yo debiera haber estudiado, etcétera, etcétera. Y el resultado muchas veces es de reprobación. Y como profesor a uno también le duele tener que reprobar a un alumno, pero si uno también es riguroso y es exigente en esa área, tiene que hacerlo. Pero también es doloroso para el estudiante, pero también es una lección cuando ese estudiante a lo mejor no se preparó debidamente para rendir el examen. Pero queridos hermanos, todos los días nos estamos preparando para un examen más importante que cualquier otro. El examen cuando tengamos que presentarnos ante Dios. Ese examen cuando tengamos que comparecer, dice la Biblia, ante el tribunal del Señor. No se va a tratar de una prueba escrita, con alternativas ni con verdadero y falso, sino que será un examen vívido, un examen de vida, en la cual Dios, que lo sabe todo, se va a dar cuenta de lo que somos y cómo nos hemos presentado ante Él. Y la pregunta que surge ante eso es, ¿estamos siendo obreros aprobados por Dios? ¿Estamos siendo un obrero que realmente se esté preparando, se esté equipando para, como obrero, servir a Dios y que sea aprobado por Dios? No estoy hablando de la salvación, porque sabemos que la salvación es por gracia, no es por obras que nosotros hagamos. La salvación por gracia significa que Cristo pagó en la cruz por nuestros pecados y Él dice que es nuestro abogado, quien nos defiende y del cual nos libera. Estoy hablando de en la condición de obrero del Señor, ya después de creyente, después de hijo de Dios. Y el versículo 15, quiero que tengamos abiertas nuestras Biblias, repito, estamos en 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 15. En su primera parte dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Pero primero dice, procura con diligencia. Le dice Pablo desde la cárcel, acompañado por Lucas, que fue un compañero ahí que siempre estuvo a su lado. Pero la palabra procura muchas veces no es utilizada, no es quizás parte de nuestro vocabulario. Y la palabra procura implica esfuerzo. Cuando uno le dice a alguien, mira, procura hacer esto, está señalándole que por favor se esfuerce, quizás más allá de lo común, más allá de lo normal, pero también habla de decisión. Pero también habla de perseverancia. No es algo a lo cual voy a procurar y me voy a esforzar en el momento o por un momento, sino que la idea acá de Pablo a Timoteo es que, Timoteo, esfuérzate en lo que te voy a decir que hagas, pero que este esfuerzo sea permanente en el tiempo y sea una decisión más que una imposición.
más que una obligación, sea una respuesta con convicción a lo que yo creo. Si yo creo y estoy seguro de algo, voy a tener entonces el paso de procurar, de esforzarme en lo máximo, de tomar una decisión que persevere en el tiempo y no sea algo intermitente. Procura, dice el apóstol a Timoteo, procura, y usa aquí un adjetivo, con diligencia. Cuando uno habla de diligencia, los que antes nos gustaba ver las películas, ¿se acuerdan de vaqueros? La diligencia de los carros ahí donde viajaban, que era el medio de transporte. ¿Ah? El término diligencia no habla de pasividad, no habla de quedarte quieto, de no hacer nada. Habla de una vida activa, comprometida, pero por sobre todas las cosas, y una de las cosas que más nos cuesta como seres humanos en la vida, y también como cristianos, es ser disciplinados. Que no sean arranques muchas veces de entusiasmo y queden después desvanecidos a los siguientes días o semanas. Sino que cuando dice el apóstol a Timoteo, procura con diligencia, le está señalando, esfuérzate con decisión, esfuérzate con perseverancia, comprométete con disciplina. Y aquí, si uno ve el contexto, leíamos el capítulo completo de 2 Timoteo, el objetivo no es la aprobación de los hombres. No es para que los hermanos, donde estás tú, presidiendo, dirigiendo, pastoreando, para que te alaben y para que te miren bien, sino que la aprobación, dice, tiene que ser de Dios. Aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. Por lo tanto, lo que, repito, el apóstol quiere hacerle entender a este joven Timoteo, que lo que debe procurar con diligencia es agradar a Dios en su día a día, tanto en lo privado como en lo público. Procura con diligencia. ¿Qué dice después? Presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Un obrero, cuando habla la Biblia de obrero, se refiere a alguien que trabaja, que se esfuerza. Un obrero hoy día es el que lleva quizá el trabajo más pesado, más sucio. No es un espectador, sino que es un participante del reino. Lo que Pablo quiere hacer entender a Timoteo es que él debe ser un participante del reino y no un mero espectador de las cosas que van pasando, que van ocurriendo en su vida. Sin vergüenza implica integridad, sin hipocresía. ¿Podríamos mirar hoy día a Jesús a los ojos sin escondernos? ¿Estamos agradando realmente a Dios y nos estamos esforzando en agradarle como obrero, sin necesidad que sea pastor, que sea presbítero, que la exigencia es todavía mucho mayor, sino como alguien que está dispuesto a amar y servir a Dios? Es quizás una de las primeras lecciones que podemos sacar de esta primera parte de este sermón. ¿Cuánto esfuerzo estamos dando a nuestra vida? ¿Cuánto estamos dando realmente para el Señor? Versus cuánto estamos entregando a cosas que, es cierto, forman parte de la vida cristiana,
pero que no se ocupan realmente en el trabajo que Dios espera. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa o traza bien la palabra de verdad. Y aquí hay una responsabilidad implícita con la palabra. No está hablando de cualquier cosa, no está hablando de un charlatán que habla de cualquier tema, sino que de alguien que está hablando y predicando correctamente y hace uso bien de la palabra de verdad. Es lo que nosotros buscábamos con este taller de predicadores. Cómo trazar, cómo usar bien la palabra de verdad y poderla entregar de una manera como la veíamos, los sermones expositivos, cercanos a la palabra, que no sean ideas que nazcan de la cabeza del predicador de turno, sino que el predicador de turno se someta a la palabra y trace o explique no sus ideas respaldadas por la Biblia, sino que explique lo que la palabra de Dios enseña correctamente. Por eso dice que usa bien la palabra de verdad. En griego, esta palabra, esta frase, usa bien, significa cortar rectamente como un albañil que traza una línea precisa. Cuando el albañil está trazando cortes para diferentes partes de una construcción o de una casa, tiene que usar la precisión. Hoy día, sobre todo con las herramientas que existen, muchas veces cuando quiere cortar en un ángulo de 45 grados o más o menos, he visto, yo en eso soy un neófito, he visto a los carpinteros, los maestros, cómo usan correctamente esa herramienta y los cortes son precisos, de tal manera que calce de una forma precisa y unan las piezas de una manera perfecta. Uno se da cuenta cuando hay una construcción, mire, allí está, el ángulo no fue el mejor, el corte no fue el preciso y queda ahí un espacio, o sencillamente se nota inmediatamente la imperfección. Entonces, cuando en el griego, que fue el idioma, ¿por qué voy al griego? Porque fue el idioma en que se escribió originalmente el Nuevo Testamento, incluyendo este texto que estamos analizando ahora de 2 Timoteo capítulo 2, versículo 15. La palabra usa bien significa entonces cortar rectamente, de manera perfecta, de manera precisa. Y cuando Pablo usa esta expresión, trata de interpretar correctamente la Escritura sin añadir ni quitar. O sea, Timoteo, usa la palabra, usa la Biblia en este caso para nosotros, pero úsala de manera precisa, de manera correcta, sin añadir y sin quitar. Muchas veces, queridos hermanos, nosotros somos llevados por las tradiciones. Es que la tradición siempre ha sido así. ¿Y qué dice la palabra? Muchas veces no junta ni pega o no tiene ningún fundamento. Es que yo creo que pudiera ser así. ¿Está sujeto a lo que dice la palabra? No, pero es que a mí me parece que es así. No podemos ser así. No es como el albañil dice, yo creo que le voy a dar este corte, aunque pareciera que es 45 grados, pero ya le voy a dar un corte de 60 grados. No puede, no está trazando correctamente, no está usando correctamente la palabra de Dios. Y cuando usamos correctamente la palabra de Dios, significa que debemos remitirnos a la palabra tal como está escrita ahí, sin añadirle y sin quitarle nada.
hermanos, no es usar la Biblia para apoyar nuestras ideas, sino para enseñar la verdad de Dios con fidelidad. Por lo tanto, lo que Pablo le dice a Timoteo, sé fiel en enseñar, sé fiel en entregar la palabra del Señor, más que tus propias ideas. No te desvíes en temas sin mayor importancia, en palabrerías, en cosas vanas que no nos van a llevar a nada bueno. Céntrate en lo principal. Es como el predicador. El predicador tiene un texto bíblico y el texto bíblico tiene un objetivo central. El predicador debe centrarse en ese objetivo central, no en los detalles, no en las cosas sin mayor importancia que nos pueden desviar muchas veces hacia otras cosas o que hace que el mensaje sea un mensaje híbrido sin mayor sustancia, sin mayor peso, y eso no es trazar correctamente la palabra de verdad. Así que no solamente nos llega a los pastores, presbíteros, no solamente nos llega a los predicadores, sino todos aquellos que de una u otra forma queremos entregar y compartimos la palabra a un vecino, a un familiar, a un amigo, en un departamento dentro de la iglesia en particular, etcétera, etcétera. Es como el cirujano. El cirujano tiene que tener una motricidad fina, pero tan espectacular, que 1 milímetro puede marcar la diferencia muchas veces entre la vida y la muerte. Aquí vemos, siempre digo, aquí vemos hartos profesores, vamos entendiendo quizás eso, y aquí hubo muchos alumnos que también tuvimos que hacer eso, cuando en el kinder o en el pre-kinder, especialmente, y algunas veces en parte del primero básico, teníamos que trabajar en el famoso apresto. ¿Se acuerdan del famoso apresto? Cuando había que hacer líneas horizontales, verticales, semicírculos, círculos, y ahí íbamos una página entera con puras rayitas. Y muchas veces cuando no se entiende, dice, pero ¿qué es lo que aprendiste hoy día? Hacer puras rayitas. Como que pareciera que algo sin mayor importancia. Pero ahí estamos trabajando la motricidad, porque el alumno de pre-kinder o kinder, que tenemos aquí varios, entran con una motricidad gruesa, o sea, en otras palabras, no tiene el pulso para circunscribirse a un cuadrado, una línea, sino que muchas veces, como tiene la motricidad gruesa, se pasa al siguiente reglón y ahí es donde quedan de repente las letras, una de un tamaño, otra de otro tamaño, que bajó al reglón de abajo o subió al siguiente. Entonces, ¿qué es lo que hace uno como profesor? Ejercita el apresto por algunas semanas hasta cuando el niño ya es capaz de dominar y tener una motricidad un poco más fina. Bueno, para un cirujano es perfecto. Tiene que tener una motricidad perfecta. Así también, guardando las proporciones, queridos hermanos, nosotros como creyentes debemos manejar la palabra con temor y cuidado y debemos prepararnos cada vez, no creernos que ya la sabemos todas. Todos necesitamos, partiendo de quien habla con mayor razón, necesitamos estar estudiando todos los días la palabra, todos los días teniendo la oportunidad de aprender más de alguna cosa. Y nos vamos a morir y van a haber muchas cosas que no logramos aprender. Por lo tanto, como creyentes debemos aprovechar las instancias que la iglesia muchas veces da, como los sermones, como los estudios bíblicos, como los discipulados que estamos haciendo. Queridos hermanos, es para todos. Para aquel que cree que lo sabe todo y como para aquel que cree que no sabe nada. Todos necesitamos, y partiendo, repito, de quien habla, debemos manejar la palabra con temor, con cuidado, con la profundidad cada vez más que se requiere. No podemos estar tomando todos los días leche. Aquí tenemos por segunda vez que nos visita David León, ¿así se llama, cierto? David León.
Y David León, los primeros meses, como algunos bebés, necesitan solamente la leche. Basta con la leche. No necesitan por el momento ningún otro alimento. Por lo demás es lo más completo, la leche materna. Pero David León, después de a lo mejor de 6, 7, 8 meses, o después del año, va a requerir no solamente leche. Y después cuando tenga 2, 3, 4, 5 años, no solamente va a requerir leche, sino que va a requerir legumbres, cosa que a algunos no les gustan mucho las legumbres, van a requerir otros alimentos con otras proteínas, con otros elementos que van a ser necesarios. Pero no podemos pensar un niño de 15 años que solamente se esté alimentando de leche. Aquí lo que el Señor quiere enseñarnos es que no debemos, como creyentes, conformarnos solamente con la leche, que inicialmente, quizás los primeros meses de vida cristiana, vamos a requerirla, pero después vamos a requerir un alimento mucho más sólido. Y lo que queremos, queridos hermanos, es como creyentes, como obreros, obreras en el servicio de la obra del Señor, puedan manejar la palabra con temor, con cuidado, con la profundidad que se requiere en estos tiempos cuando hay mucho agnosticismo, mucho ateísmo, sobre todo en las universidades. Los profesores tratan de echar por tierra la fe de los creyentes. Y si ese creyente no está preparado, si ese joven no está preparado, como muchos jóvenes universitarios sucumben ante eso y se desvían y desechan la fe, porque no han tenido un fundamento sólido, porque se conformaron con la leche que los padres le daban y eso no es suficiente. Por eso es importante que cada instancia que la iglesia procure en estudiar y profundizar, la aprovechemos debidamente. La palabra es poderosa y debe ser usada también, no solo con reverencia, sino que debemos desearla como el niño recién nacido desea la leche materna. Para ir concluyendo ya, queridos hermanos, Dios no busca talento, ni fama, ni elocuencia. Busca en nosotros fidelidad. Él está levantando obreros aprobados. Él quiere levantar obreros aprobados que vivan con diligencia, que vivan con integridad, que vivan con dominio de la palabra, no con un mero entusiasmo, que por lo demás también sirve. Pero si no hay palabra de por medio, queda en un mero entusiasmo. Hoy día quizás Dios te pregunta, ¿estás viviendo para agradarlo a Él o a los hombres? ¿Cómo estamos agradando a Dios si es que le estamos agradando? ¿Estamos siendo obreros realmente que nos sacrificamos, que nos esforzamos y que muchas veces dejamos de lado cosas que son importantes, pero que en algunos casos hay algo que es más importante aún? ¿Estás viviendo para agradarlo a Él o a los hombres? ¿Eres un obrero sin vergüenza o estás escondiendo áreas que debes rendirle? ¿Estás usando bien su palabra o estás ignorando o distorsionando la palabra? Hoy día, si uno se mete a internet, va a encontrar pero un sinfín de gente que está enseñando. Y si uno no tiene el fundamento en la palabra, va a absorber todo como esponja. Porque no va a distinguir si está hablando Salfate o está hablando el pastor MacArthur. Pero es que sí, estaba con una Biblia en la mano. No, es que habló de Dios. No, es que citó un texto bíblico. ¿Pero en qué contexto? No sé, pero lo citó y me gustó como lo que dijo. Hermanos, no podemos dejarnos llevar de un lado hacia otro
como una hoja lanzada al viento, si no tenemos palabra de Dios, si no nos preparamos, si no trazamos o usamos bien la palabra de verdad. Quizás, querido hermano, querida hermana, hoy día necesitas renovar tu compromiso como siervo, como sierva de Dios. Tal vez has estado viviendo una fe superficial, sin esfuerzo, sin palabra de Dios. A lo mejor no estás dando el tiempo y no estás dando tus talentos realmente al Señor. Él nos pide que vayamos al altar de su gracia, que nos presentemos ante el Señor y podamos decirle: aquí estoy, Señor, quiero ser un obrero aprobado por ti. Quiero ser como Isaías, que dijo ante el llamado: heme aquí, envíame a mí. Y no buscó excusas. Y no pensó en otro. Aquí estoy, Señor, pero envía al otro que parece que sabe más que yo. O que tiene más tiempo que yo. O que es más viejo que yo y por lo tanto conoce más que yo. No. Isaías dijo: envíame a mí. Pablo a Timoteo le dice: tú usa bien la palabra de verdad, equípate, prepárate. El obrero aprobado no vive para impresionar al mundo, sino para agradar a su Señor, que es lo más importante y lo que espera el Señor de cada uno de nosotros. El perfecto obrero que traza bien la palabra de Dios es Jesucristo, quien no escatimó esfuerzo, quien entregó su vida al Señor, quien murió por lo que creyó y que preparó obreros para que luego de su partida y el descenso del Espíritu Santo, estos hombres llegaran a todas partes del mundo entonces conocido, predicando esta palabra de verdad. Cristo es el ejemplo de obrero aprobado. Por lo tanto, Cristo es nuestro ejemplo. A Él debemos mirarlo y a Él debemos copiar, imitar, servir. Esta semana, queridos hermanos, no sabemos lo que nos depara el Señor, pero debemos estar preparados para lo que venga. Si hay alguien a nuestro alrededor que está sufriendo, vayamos ahí, como obreros, a hablarles del Señor. Si se presenta la oportunidad donde quiera que estemos, en el trabajo, en la universidad, en el liceo, en la escuela, en el vecindario o en la familia, allí aprovechemos esta instancia. Repito, sin títulos. Cada uno es responsable ante Dios de, como obrero, como obrera, estar dispuesto a usar la palabra en el momento que se requiera. No necesariamente de un púlpito, sino que el púlpito va a ser el lugar donde usted esté viviendo una situación, el cual Dios, de una u otra forma, le esté presentando. Tengamos a Cristo como nuestro mayor ejemplo de servicio y de amor. Padre, muchas gracias por tu benevolencia, muchas gracias, Padre, por tu paciencia, porque cuántas veces, Señor, como obreros fallamos, nos equivocamos, cuántas veces como obreros, Señor, no te honramos. ¿Cuántas veces, Señor, no usamos correctamente tu palabra como tú esperarías de nosotros? O muchas veces con cuánta displicencia o negligencia. Y otras veces, Padre, ¿cuántas veces, Señor, sencillamente no ocupamos el tiempo y creemos solamente que en este culto de adoración, con asistir, cantar, orar, escuchar tu palabra, creemos que eso ya lo es todo? Padre, permítenos y desafíanos hoy día a través de tu palabra que nos entregaste a través de Pablo, que no solamente habla a Timoteo, sino que también a nosotros, que también nos sintamos desafiados a llevar este mensaje correctamente, con oración, y entregarlo a más de un alma necesitada que tú vas a poner a nuestro alrededor. Padre,
te honramos y te glorificamos. En el nombre precioso de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén.